Me presento, mi nombre es Camila Gutiérrez y a continuación le vamos a realizar la presentación de los conceptos básicos de instrumentación y medición de temperatura. Bueno, básicamente para poder tener claro lo que es la instrumentación y el control de procesos necesitamos saber su concepto, pues esto se trata específicamente del análisis, la automatización y el diseño de procesos en distintos campos de acción de áreas industriales, particularmente en la rama de la ingeniería, que combina lo que es sistema de control, la electrónica y la informática para poder tener procesos eficientes por medio de controles rigurosos y análisis bastante profundos. Bueno, para poder obtener buenos resultados en la industria es importante realizar una medición y un control riguroso del proceso en general con el objetivo de poder tener los recursos exactos, las maquinarias ideales, una gran rentabilidad en el proceso, podamos tener y lograr la protección al medio ambiente, que es muy importante hoy en día, y tener una gran seguridad tanto para los trabajadores de la planta como a la ciudadanía en general. Las variables en el control de procesos. Para poder entender el funcionamiento de cada una de ellas es importante saber las fases que ocurren en el proceso, los conceptos básicos y las aplicaciones que transcurren en el sistema de control. Entre las variables de proceso o de control tenemos la variable de entrada, que son aquellas situaciones en los alrededores que tienen efecto sobre el proceso. Las variables de entrada pueden ser de dos tipos: las variables manipuladas, que son las que se realizan para corregir el efecto de las perturbaciones, y las variables de perturbación, que son aquellas que se indican como variables externas al sistema que afectan directamente a la variable que se desea medir. Tenemos también las variables de salida, es el efecto que ocurre del proceso hacia los alrededores. Aquí se ubica la variable controlada, que es la que busca mantenerse con un valor deseado, es decir, la variable que se busca el valor más óptimo o más ideal con respecto a lo que se está midiendo. También tenemos el concepto de variables de control. Estas dependerán de las especificaciones del lazo de control y pueden ser de punto consigna o de offset. Bueno, los lazos de control básicamente constan de todos los elementos necesarios para poder actuar sobre los elementos finales de control que permiten mantener la variable controlada. Los elementos que corresponden al lazo de control son el dispositivo de medición, que puede ser un instrumento de campo, el controlador, y el elemento final de control, sea válvula, motor o ventilador. Acá tenemos un diagrama que ejemplifica lo que consiste un sistema de lazo de control. Aquí el principio de funcionamiento del lazo de control es que los elementos de medición del proceso envían una señal al controlador. Al mismo tiempo se realiza un ajuste del set point donde se fija y se compara con la señal que procede del dispositivo de medición. El controlador hace una comparación con la señal del proceso y el valor fijado del set point y se realiza la diferencia de estos. El controlador actúa sobre el elemento final de control con el fin de realizar un cambio en el proceso. Este proceso continuará hasta que se mantenga un punto fijo del set point. Sabemos que el lazo de control consta de todos los elementos que actúan sobre los elementos finales de control. Bueno, como primera medida tenemos el sistema de lazo cerrado, en el que la acción de control está en función de la señal de salida. Quiere decir que se caracteriza por ser aquellas donde la variable controlada o la señal de salida del sistema tiene un efecto directo sobre la variable de control. Entre las características que se pueden encontrar en un sistema de lazo cerrado es que pueden ser bastante complejos y amplios en lo que corresponde a la cantidad de parámetros que contengan. Además, la salida del sistema se puede comparar con la entrada y se puede realizar un control de sistema más riguroso. Puede ser estable con respecto a las perturbaciones y las variaciones internas. Aquí tenemos un diagrama de lo que corresponde al lazo cerrado, donde se puede observar que la variable a controlar o la variable de salida va a ser correspondida o consecuente a lo que es la variable de entrada. Bueno, aquí corresponde
a lo que es el sistema de lazo abierto. Este sistema de lazo abierto es aquel en el cual la salida no tiene efecto sobre el sistema de control. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay realimentación en dicha salida hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. Una de las características que corresponde al sistema de lazo abierto es que la salida no se compara con la entrada. Pueden ser afectados por las perturbaciones, sea tangibles o intangibles, y la precisión dependerá de la previa calibración del sistema y de los dispositivos de medición. Este es un diagrama que corresponde a el sistema de lazo abierto, donde se puede observar que la salida no tiene nada que ver con la entrada del sistema. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de los instrumentos en el control de procesos. Como primera medida tenemos el sensor. El sensor se define como un dispositivo utilizado para la medición de variables que se quieren controlar. Estas normalmente pueden ser variables de perturbación o las variables que en su defecto afectan la variable que quiere ser medida. Entre los sensores más comunes y más comerciales encontramos el sensor de presión, que podemos observar aquí, el de flujo primario, temperatura o termocupla, sensores de nivel, que corresponde a este que observamos aquí, sensores para variables físicas, sensores de pH, como este que observamos aquí, y los termistores. Por otro lado tenemos los transmisores. ¿En qué se basa la función del transmisor? Básicamente es que la señal de este se utiliza para convertirla en una señal eléctrica. Puede ser también neumática o digital, y esta puede ser transmitida a cierta distancia sin necesidad de ser perturbada. Este es un ejemplo de un transmisor. Por otro lado tenemos los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Estos permiten visualizar una escala la cual expresa la equivalencia de distintos datos a la persona que tiene acceso a esta labor, o sea, a medir, pudiendo ser el valor real de la variable que está siendo medida. Estos indicadores pueden encontrarse de tres maneras. La primera es que pueden ser concéntricos, la segunda es que pueden ser excéntricos y la tercera es que pueden ser digitales. También se encuentra el registrador, que se identifica como un dispositivo capaz de transformar la señal de la instrumentación en un dato para almacenarse de manera permanente en un tiempo definido. Este es un ejemplo de un registrador a nivel industrial. Por otro lado tenemos el interruptor. ¿Qué son los interruptores? Son dispositivos utilizados para proteger las unidades de cortocircuito, sobrecargas, tensiones bajas o corrientes de defecto. Es esto que podemos observar acá. Los interruptores son muy importantes ya que nos permiten regular y controlar el proceso que se está llevando en la empresa o en la industria, y lo que nos puede costar mucha pérdida a nivel económico en caso tal no se llegue a tener uno de manera eficiente, ni a utilizar uno de manera eficiente. Por otro lado tenemos las alarmas. Son dispositivos que alertan condiciones anormales por medio de un cambio discreto, auditivo o visible. Este ejemplo que tenemos de acá de alarma contienen ambas características, tanto auditivo como visible. De este lado tenemos el controlador. Este es un instrumento que recibe la señal que corresponde a la variable que pretende ser medida, y de esta forma se calcula la acción de control conforme a la estrategia de control que se requiera. Tenemos los transductores y convertidor, que es un elemento que convierte la magnitud física que va a medir en una señal de salida, que es esto que podemos observar acá. Por otro lado tenemos los actuadores. Estos se identifican como un mecanismo que realiza la acción calculada por el controlador y puede modificar las variables de control. Pueden ser actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos o actuadores eléctricos. Una parte muy importante de los instrumentos de control son las válvulas. ¿Por qué son muy importantes? Porque normalmente cuando nosotros estamos
En la realización de un proceso estamos manejando fluidos, sean gases o líquidos. Entonces la válvula se caracteriza por ser un instrumento que regula y controla fluidos. Acá tenemos un ejemplo de las válvulas más comerciales o más utilizadas a nivel industrial, donde son las válvulas de asiento, que es esta que observamos aquí, válvulas de camisa, válvulas hidráulicas, válvulas de llave, que es esta que se observa aquí. Tenemos válvula multivía, que es la que podemos observar de este lado. En esa válvula multivía pueden circular varios fluidos de diferentes formas, de diferentes direcciones, perdón. Tenemos la válvula termostática y las válvulas termoiónicas. Otros instrumentos importantes a nivel de control de proceso es el analizador de gases. Este es un instrumento que se utiliza para medir el escape de gas, sea monóxido de carbono o cualquier otro tipo de gas causado por una combustión incorrecta. Tenemos el tacómetro, que es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje. Normalmente se mide en motores y se mide en revoluciones por minuto. Y por otro lado tenemos el medidor de densidad, que es un instrumento que sirve para poder determinar la densidad de una sustancia sin calcular antes la masa o el volumen. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Yulitza de la Rosa y continuando con la exposición les hablaré de las características de los instrumentos. Para analizar las características de los instrumentos se usa el modelo de caja negra, en el cual no nos interesa el funcionamiento interno del instrumento, sino el comportamiento de la respuesta con respecto a un cambio en la variable de entrada. Inicialmente, tenemos que definir los conceptos de rango y full scale out, los cuales nos permiten definir el campo en el que se realiza la medida. Por un lado, tenemos lo que es rango, es el intervalo en el que la variable medida puede tener valores. A medida que nosotros vamos variando los valores de la variable de entrada, se nos forma un subconjunto de las respuestas dadas por el instrumento y este se conoce como el full scale out. El rango está delimitado por el Upper Range Limit y por el Lower Range Limit, que son los límites máximo y mínimo para el que fue diseñado el instrumento respectivamente. Aquí tenemos dentro de la figura que también podemos delimitar un pequeño rango de trabajo, un rango de calibración en el cual se espera tener una mayor exactitud. Este se conoce como span y lo podemos hallar con la diferencia de sus límites, el Upper Range Value menos el Lower Range Value. También derivado del span tenemos el concepto de rangeabilidad, que es la relación entre los límites superior e inferior del span, en donde el instrumento presenta resultados aceptables dentro de la exactitud. La exactitud es la capacidad de un instrumento para dar datos próximos a los valores reales de la variable. Entre mayor sea el grado de exactitud, mayor veracidad tendrá la medida. Podemos expresarlo en tanto por ciento del span cuando tenemos que multiplicar el span por el porcentaje de exactitud directamente en unidades de la variable medida, ya nos dan el valor exacto, y en tanto por ciento de la lectura efectuada, cuando tenemos que sacarle el porcentaje al valor de la medida que se nos dé en el sensor. La precisión es la capacidad de un instrumento para proporcionar magnitudes entre las lecturas efectuadas muy próximas las unas de las otras. Un sinónimo de esta definición es la repetibilidad, que es la capacidad del instrumento de reproducir valores idénticos de las variables bajo las mismas condiciones y dentro del mismo rango. A medida que aumentan las repeticiones en las medidas, disminuirá el grado de dispersión. Para aclarar un poco más, la exactitud no es un sinónimo de la precisión, pero sí se correlaciona. En esta imagen podemos ver los diferentes casos. Aumenta la precisión y así aumenta la exactitud. El valor ideal es este, donde tenemos alta precisión y alta exactitud. En estos otros tres necesitamos un proceso llamado calibración.
Los fabricantes diseñan instrumentos de medición para que sean precisos, dejando a potestad del usuario la elección del rango en el que se desea trabajar y la calibración del instrumento para que sean más exactos dentro del rango que necesitamos. La sensibilidad es la característica de los instrumentos para captar cambios en la medida. Por lo tanto, es más sensible un instrumento cuando detecta cambios más pequeños. En la gráfica podemos observar que es la razón ocasionada por el incremento de la lectura del instrumento con respecto al incremento de la variable que lo ocasiona. Por otro lado, tenemos la hipertesis, que es la propiedad de algunos instrumentos que a una misma magnitud de entrada posee dos salidas diferentes con respecto a cómo se toma la medida, si de forma ascendente o de forma descendente. Su valor lo vamos a obtener con la diferencia del valor hallado de forma descendente menos el valor hallado de forma ascendente. La zona muerta es aquella donde los cambios realizados en la variable de entrada en el instrumento no produce ningún tipo de respuesta, mientras que el tiempo de respuesta es el que tarda el sistema en estabilizarse y entregar resultados, ya que en todos los procesos podemos tener demoras por diferentes fenómenos de transporte u otros efectos. El amortiguamiento es la característica de un instrumento en el que se introduce un retardo en la señal aumentando el tiempo de respuesta, ya que este es el encargado de absorber las energías causadas por los golpes o impactos, reduciendo las oscilaciones y en consecuencia disminuir el ruido. Esta es una señal en la que tenemos muchísimo ruido, no tenemos nada de amortiguamiento y esta característica de amortiguamiento es la que nos da esta segunda gráfica, donde reducimos totalmente el ruido. Necesita llegar a un estado estacionario para que nos dé valores exactos. Entonces tenemos el concepto de estabilidad. Es la capacidad de un sistema para mantener constante la respuesta durante diferentes periodos de tiempo. Al iniciar un proceso se tiene un periodo de adaptación para que el sistema logre el estado estacionario y por lo tanto sea estable. Cuando se cambian las condiciones en el sistema, generalmente se producen fluctuaciones en determinado tiempo que generan perturbaciones en las variables de entrada afectando las salidas. Esto se conoce como deriva. El error es la desviación de los valores entregados por el instrumento en relación a los valores reales. Se puede calcular de dos maneras. Sería como valor absoluto, que es la diferencia entre el medido y el valor real, y como error relativo, que es la relación entre el valor absoluto del error sobre el valor real, todo multiplicado por 100. Tenemos tres tipos de errores: errores humanos, sistemáticos y aleatorios. Los humanos son causados por la mano del hombre, alguna mala lectura o cálculo mal efectuado. Los sistemáticos son causados por fallas en los instrumentos, algún desgaste o avería. Y los aleatorios son causados por la acumulación de pequeños errores de difícil o dudosa procedencia. Los errores sistemáticos y aleatorios se pueden se pueden clasificar como estáticos por sus condiciones constantes o dinámicos por sus condiciones variantes con el tiempo. Hasta ahora hemos hablado de las propiedades y características de los instrumentos. De ahora en más vamos a hablar de procesos que hacen parte del campo de la medición. Al realizar la medición no se puede tener el valor real. Hasta los instrumentos patrones o establecidos tienen un porcentaje de error, influenciados por las condiciones ambientales, diferentes lecturas, valores inexactos, etc. Siempre vamos a tener un grado de lo que se conoce de incertidumbre, que es la dispersión de los valores atribuidos al valor real, y una tolerancia, que es el límite de error permitido cuando el instrumento trabaja en condiciones normales de operación. Dado que en la práctica no vamos a llegar al valor real de la medida por diferentes factores que generan una desviación, y el cual se puede calcular a través del porcentaje de error, con el fin de disminuir esta diferencia entre las medidas y por ende aumentar la exactitud,
se lleva a cabo el proceso de calibración, el cual consta de la comparación entre los resultados del instrumento con los de un patrón con una exactitud de 3 a 4 veces mayor. También de la calibración se deriva el concepto de trazabilidad, que es la propiedad de los resultados de la medición efectuada, ya sea con un instrumento o con un patrón, de tal manera que puedan relacionarse con los parámetros estándares nacionales o internacionales. Deben ser revisados periódicamente con el fin de establecer si cumplen con los estándares o si necesitan ser calibrados. Gracias a la trazabilidad podemos observar si se encuentran dentro del rango de valores normalizados dentro de su rango de trabajo. Aquí podemos observar la trazabilidad o curso que debe llevar un instrumento dentro de una entidad hasta llegar a un estándar nacional. Primero pasa por un patrón de medición o ensayo, luego por un patrón de trabajo o de la entidad en que se efectúan las mediciones, para posteriormente pasar a un patrón de referencia y finalmente al patrón nacional. Otros conceptos dentro del tema de la medida puede ser el campo de medida de elevación de cero, cuando el cero no es el límite inferior del rango, el límite inferior está por debajo de cero. Cuando el campo de medida de supresión de cero es cuando el cero no hace parte del rango, el límite inferior está por encima del cero. La fiabilidad es cuánto las respuestas se comportan dentro de los límites permitidos del error en prolongados lapsos de tiempo, y la resolución es la desviación mínima que es capaz de medir el instrumento. El ruido, la alteración inesperada en los datos por alguna perturbación, la temperatura de servicio, que es la temperatura con la que se espere trabajar los instrumentos, la vida útil de servicio, el tiempo mínimo en que operan sin variaciones los instrumentos, y la reproductividad es la facultad del instrumento en repetir medidas con los mismos valores de entrada en igual condición de operación. Buenas, mi nombre es Adriana Manjarres y les voy a hablar sobre los diagramas de proceso y las normas ISAs. Los diagramas de proceso son representaciones simbólicas en las cuales se muestran los equipos y todos aquellos instrumentos que sean necesarios para su operación. Esto con el fin de lograr un lenguaje común y facilitar la información entre los diferentes grupos interdisciplinarios que se encuentran operando en la planta. Existen tres tipos de diagramas: el diagrama de bloques, que es un poco más simple, el diagrama de flujos de procesos y el diagrama de tubería de instrumentación, que es más complejo. Para indicar y representar los instrumentos existen diferentes normas. Las más importantes son la ANSI-INSA y la DIN, que es alemana. Acá se muestran algunas de esas normas y lo que dictan cada una de ellas. Comenzando con el diagrama de bloques, que es el más sencillo. Este consiste en una serie de bloques que simbolizan ya sea un equipo o una función del proceso y pueden contener varios equipos dentro de este. Por ejemplo, si esto fuese el de la reacción, entonces puede tener varios reactores y esto depende también de cuántas reacciones haya. También se incluye los flujos de entrada y salida y aquellas variables que sean críticas como rendimiento, conversión, como se muestra acá, entre otras. Bueno, siguiendo con el diagrama de flujos de proceso, que sería como una ampliación del anterior, en este se representan todos los equipos con su identificación, así también como las corrientes y las condiciones del proceso, tales como presión, temperatura, entre otras. También se deben incluir los lazos de controles básicos para la estabilidad del proceso, como por ejemplo acá hay válvulas y algunos instrumentos de control. Para la identificación de equipos, para los diagramas PFD y para la tubería de instrumentos, se utiliza el formato general, que es este que se muestra acá, donde XX sería la letra de identificación del equipo, si es un intercambiador de calor, un compresor, una bomba, un reactor, etc. Y sería el área dentro de la planta, ZZ sería el número para cada equipo dentro de la planta, y AB indica que si hay dos equipos que trabajan en paralelo o repuesto. Como se muestra en esta figura, que es una torre, esta sería la identificación del equipo. T sería la torre, 5, el área de la planta, 01, el número del equipo dentro del área de la planta. Para el diagrama de tubería de instrumentación, en este diagrama, que es más complejo,
contiene toda la información necesaria para la construcción de la planta. En este se deben incluir información como las condiciones de operación, presión y temperatura, los flujos de corriente, identificación de los equipos, lazos de control, controladores, tuberías, registradores y todas aquellas que sean útiles para el funcionamiento y control de la planta. En este se basa más que todo las normas ANSI-ISA para la instrumentación de control. Bueno, las normas ISA son normas que muestran los símbolos para identificar y representar los sistemas de medición y control. Se utilizan principalmente en el diagrama de instrumentación y tuberías. Para ello se debe tener en cuenta las definiciones que han dicho anteriormente y las siguientes. Accesible, que es el dispositivo que puede ser utilizado y visto por un operario para realizar las operaciones de control, como cambiar el set point, acciones de encendido y apagado, entre otras. El panel, que es un tablero que contiene todos los diferentes tipos de instrumentos, en el cual son seleccionadas con una designación única. Detrás del panel, que es el área que está encerrada dentro del panel y que no es accesible por el operador, el binario es una señal o dispositivo que solamente contiene dos estados, como por ejemplo encendido apagado o high-low. Estación de control, que es un controlador manual que permite el cambio entre los modos de manual y automático en un lazo de control. El elemento final de control, que es un dispositivo que controla directamente el valor de la variable manipulada en un lazo de control, como por ejemplo las válvulas. El panel local, que son paneles secundarios que se localizan cerca de las subzonas de la planta. El lazo loop, que es el arreglo de dos o más instrumentos que permiten el paso de señales de una a otra con el propósito de medir y controlar la variable del proceso. Panel de montaje, que es un instrumento montado sobre un panel que es accesible a un operador. La luz piloto, que es la luz que indica las condiciones normales de un dispositivo o sistema. Y el set point, que se refiere al punto de referencia para las variables de entrada que se establece bajo las condiciones de ciertos parámetros deseados a la variable a controlar. Estas pueden ser de forma manual, automática o programada. Identificación general de los instrumentos. Para identificar los instrumentos se utilizan números y letras. Las letras corresponden a la identificación funcional y los números al número de lazo de control. En este caso, la primera letra sería la variable medida, las letras subsecuentes, que son funciones principales o secundarias, y el número de control, del lazo de control. Y el sufijo sería para distinguir instrumentos del mismo tipo en el mismo lazo. En este caso sería un controlador e indicador de nivel en el lazo 100. Bueno, la identificación funcional y nomenclatura nos indica el tipo de instrumento para que se utiliza, que mide y se representa, como ya dije anteriormente, con letras. Todas las letras deben ir en mayúscula. Existen diferentes casos de identificación. Se emplean 2 letras, 3 letras, 4 hasta 5. En este caso, cuando se emplean 2 letras, está la variable medida, que sería la T, y la segunda letra sería la función principal. Entonces, TIT es un transmisor de temperatura. Cuando es LC es un control de nivel, FI es un indicador de flujo. Estas letras tienen su significado y se encuentran en tablas, que más adelante se mostrará. Cuando se emplean 3 letras se pueden encontrar estos 3 tipos de configuración. En este caso sería primero la variable medida, la función auxiliar y la función principal, para dar las letras como un controlador e indicador de nivel. En este caso sería la variable de medida, el modificador de variable y la función principal. En este caso sería un indicador diferencial de temperatura, y en el último sería una variable medida, una función principal y un modificador de la función principal. Y estas letras quiere decir que es un interruptor alto de potencia. Cuando se emplean 4 letras, pues se pueden dar estas configuraciones. Siempre la primera letra es la variable medida, luego en este caso sería el modificador de variable, la función principal y el modificador de función principal. Siendo así, como la función principal es la A, entonces sería una alarma de baja presión diferencial. En este caso, siempre es la variable medida, modificador de variable, función secundaria y la función principal.
Entonces, en este caso sería un interruptor por nivel alto e indicador de potencia. Y por último, cuando se emplean 5 letras, sería esta única configuración. Entonces sería la variable medida, modificador de la variable, función secundaria, función principal y un modificador de la función principal. Entonces esta sería una alarma de nivel medio e indicador de presión diferencial. Bueno, acá se muestra la tabla adaptada de la norma ANSI-INSA, donde está el significado de cada letra para su variable medida, como modificador, como función auxiliar, como función principal y como modificador de las funciones. Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. La primera es que la letra A para análisis abarca todos los análisis indicados en la tabla y que no están cubiertos por letras libres. Cuando se hablan de válvulas en la parte alta, media y baja, entonces se refiere a que la válvula es completamente abierta cuando es alta y baja cuando es completamente cerrada. Pero además de conocer la identificación funcional y del lazo del instrumento, también existen símbolos que describen mejor el proceso, esto con el fin de saber la ubicación de los instrumentos, si son accesibles o no al operador y si están ubicados en el panel o en el campo. En esta tabla se demuestran para diferentes sistemas o funciones la simbología y si está la ubicación y la accesibilidad de ellos. En el caso del primero, estos están ubicados en el campo, no están montados en el panel y son accesibles al operador. Los segundos están ubicados en el panel central, no están accesibles al operador. Los terceros están ubicados en la parte posterior del panel central, pero no son accesibles al operador. Los cuartos están ubicados en el panel secundario o local y están accesibles al operador. Y por último, estos están ubicados en la parte posterior del panel secundario o local y no son accesibles al operador. Entonces, estos tres, estos dos y este son accesibles al operador, mientras que este y este no son accesibles al operador. Bueno, mi nombre es Alfredo Reyes y les voy a hablar sobre la numeración de los instrumentos. Los lazos de control deben tener la misma numeración que los instrumentos relacionados a estos. Es decir, que si existe una válvula con numeración PB101, la instrumentación, ya sea un transmisor o un controlador relacionada a esta válvula, debe tener la misma numeración, que en este caso es el 101. También es posible numerar la instrumentación de acuerdo al área o planta donde ésta se encuentra ubicada. El primer dígito se utiliza para identificar esta área. Por ejemplo, PIC 105, donde el primer dígito, que es el número 1, este nos indica la planta, área o equipo donde se encuentra ubicado este instrumento. Como podemos ver, aquí encontramos un ejemplo de esto. Para el caso en que existan dos instrumentos en el mismo lazo y la misma numeración, se utilizan los sufijos A y B. Estos son utilizados cuando hay equipos o instrumentos de respaldo. Por ejemplo, se tienen dos válvulas de control de flujo, una en operación y la otra de respaldo en espera de ser activada en el lazo de control de flujo FCB 100A. Aquí tenemos que la F es la variable, que es el flujo, la C es la función principal del instrumento, el controlador, y la B para válvula. 101 es el número de lazo de control y A o B significará el sufijo, si es la principal o la de respaldo. Inicio de la numeración en los diagramas. El criterio más utilizado para iniciar la numeración de los instrumentos en los diagramas P y D es iniciar enumerando la instrumentación desde el extremo superior de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se enumeran los instrumentos del mismo tipo o variable a controlar de manera consecutiva, respetando la numeración para los lazos de control que van relacionados a estos. El otro criterio que hay que tener en cuenta para enumerar es identificando las entradas, las salidas
de los equipos del proceso. Y se enumeran primero los instrumentos que van relacionados a las entradas y luego los relacionados a las salidas. Hay que tener en cuenta que para añadir anotaciones o especificaciones acerca de los instrumentos se coloca dicha anotación abreviada al lado de este o del símbolo de este. Por ejemplo, en la figura podemos observar que el elemento de medición es TE, de temperatura, que está identificado con el número de lazo de control número 100. Y la anotación que está al lado que nos indica que es un RTD y no una termocupla, por ejemplo. En la siguiente tabla podemos encontrar varios ejemplos de las abreviaciones para las especificaciones de los instrumentos. Por ejemplo, para alguna variable de flujo se puede especificar que es un medidor de tipo Coriolis con las siglas COR, o de nivel, CAP, capacitancia, de presión. Para especificar que es un manómetro se utiliza la sigla MAN, temperatura, aquí vemos el RTD, o una termocupla, o un transistor, etcétera, entre muchos otros. Los instrumentos primarios son aquellos dispositivos que transmiten, miden y están en contacto directo con la variable de proceso. Estos pueden ser sensores de temperatura, de nivel, de presión, entre muchos otros. Aquí en la tabla nos muestran cada tipo de instrumento primario. Aquí podemos ver la simbología para cada uno. Por ejemplo, en este tenemos un elemento primario genérico. Aquí está un transmisor. Aquí un transmisor acoplado a un elemento genérico, entre muchos otros que podemos evidenciar en la tabla. Los instrumentos secundarios reciben información de los elementos primarios y la transmiten como una señal, ya sea eléctrica, neumática, entre otras. Y la simbología que se utiliza es la siguiente. Tenemos esta para variables de flujo, indicador de flujo de vidrio, de nivel, indicador del nivel del vidrio, de la presión relativa y de la temperatura, el termómetro. En la simbología de líneas tenemos una gran variedad. Esta, por ejemplo, es una conexión a un proceso, enlace mecánico o alimentación de instrumentos. La señal indefinida, uso para diagramas de flujo de proceso. Esta es la señal neumática, si se representa continuamente variable o binaria. Para la señal electrónica o eléctrica, la señal hidráulica, la señal de tubo capilar de elemento térmico relleno, la señal electromagnética, señal sonora o cable de fibra óptica, las señales electromagnéticas, los enlaces de datos, entre otros. Simbología de válvulas. Como sabemos, las válvulas son esenciales en los procesos. Estas nos permiten regular, abrir y cerrar y controlar el flujo de líquido o gas de los sistemas. También nos sirven para evitar el paso de un fluido si se le hace mantenimiento en parte del sistema. Existe una gran variedad de válvulas para diferentes usos y su selección depende de este. Así como las líneas de los instrumentos, estas válvulas también tienen una simbología según las normas ISA. Aquí tenemos válvulas genéricas de 2 vías, válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de tapón macho, la válvula angular de 2 vías genérica, la válvula genérica de 3 vías, la válvula genérica de 4 vías y la válvula de diafragma. La simbología de los actuadores. Los actuadores son instrumentos capaces de convertir energía hidráulica, mecánica o eléctrica para activar otro instrumento final de control, como las válvulas. Esto se genera mediante la orden de un regulador o un controlador. Y de acuerdo con las normas ISA, tenemos la siguiente simbología para mostrar. El actuador genérico o actuador de diafragma de resorte
el actuador de diagrama de resorte con posicionador, un actuador rotativo accionado por motor, el actuador solenoide, actuador manual, actuador electrohidráulico lineal o rotativo, el actuador de válvula de seguridad accionado por resorte y el actuador de pistón rotativo con posicionador. Simbología para fallo en válvulas. La seguridad durante el proceso de una planta es bastante importante y es por esto que se debe tener la supervisión de todos los elementos de control de cada proceso para evitar que ocurran accidentes. Por lo tanto, la norma ANSI nos muestra esta simbología para el fallo en válvulas. Cuando abren fallo, cuando cierran fallo, fallo bloqueado en la última posición, se bloquea en fallo, fallo se mantiene con tendencia a apertura, abren fallo en vías AC y BD, abren fallo en vía AC y posición indeterminada en fallo. Identificación del set point y rango de operación. El set point es el punto de referencia donde se quiere tener la variable y se simboliza con un rombo al lado del controlador, como vemos aquí. Y el rango de operación es el intervalo que el instrumento es capaz de medir y se simboliza con un rectángulo, que vemos aquí de 0 a 100 galones por minuto. Ese es el rango de operación. Mi nombre es Walter Álvarez y yo les voy a hablar acerca de la medición de temperatura. Pero antes, hablemos un poco acerca del concepto de la temperatura. La temperatura es una medida de energía térmica de las partículas en una sustancia. La temperatura no depende del número de partículas en un objeto y por lo tanto tampoco de su tamaño. Por ejemplo, la temperatura de una olla de agua hirviendo es la misma que la de la temperatura de un tanque de agua hirviendo, a pesar de que la del tanque sea mucho más grande y tenga millones de moléculas de agua más que en la olla. ¿Qué se denomina energía térmica? La energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. También se debe saber que la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura se le denomina calor. La escala de temperatura. Existen cuatro escalas con las que se mide la temperatura: la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala Celsius fue definida por Andrés Celsius, un físico, astrónomo y biólogo sueco que tomó como referencia el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. A esta diferencia la dividió en 100 partes, cada una de las cuales representa un grado centígrado, ahora llamado grado Celsius. La escala Fahrenheit fue desarrollada en 1724 por el alemán Daniel Fahrenheit, 18 antes que la escala Celsius. Fahrenheit tomó 3 referencias para establecer su escala. Fijó la temperatura de una mezcla de agua, hielo y sal como 0 grados Fahrenheit. Fijó la temperatura de una mezcla de hielo y agua como 32 grados Fahrenheit. Y la temperatura del cuerpo humano la fijó en 96 grados Fahrenheit, que es 36 grados Celsius. Dividió las escalas en 12 secciones y cada una de estas secciones en 8 subsecciones, para un total de 96 grados Fahrenheit. Una vez se estableció esto, encontró el punto de congelación del agua, que estaba en 32 grados Fahrenheit, y el punto de ebullición en 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin fue creada por William Thomson, o el Barón Kelvin, en 1848, basándose en la escala Celsius, pero estableciendo un punto cero en el cero absoluto, esto es 273.15 grados Celsius. Se entiende por cero absoluto la temperatura en la que la materia carece de energía interna, es decir, no hay movimiento de moléculas. Como Kelvin mantuvo esta escala de Celsius, los incrementos de temperatura en ambas escalas son iguales. La diferencia está dada por una ubicación de cero en uno u otro caso. Tipos de instrumentos para la medición de la temperatura. Sabemos que a lo largo del tiempo se desarrollaron diferentes métodos para medir la temperatura. Para ello se fabricaron múltiples instrumentos con la intención de que estas medidas fueran lo más precisas y de forma más sencilla de realizar. Ahora vamos a conocer algunos de estos instrumentos, sus funciones, sus características y su rango de operación. Termómetro de vidrio. El termómetro de vidrio consta de un depósito de vidrio
que contiene el líquido, que cuando se calienta se expande y sube por un tubo capilar, dando así las medidas. Este funciona por dilatación de un líquido que se encuentra alojado en un tubo y que se visualiza en un capilar cuyo pequeño diámetro permite apreciar grandes variaciones de la longitud. El termómetro de vidrio se protege con una cubierta de metal que puede ser de acero, generalmente inoxidable, o bronce o aluminio. Como tiene una forma convexa que permite ampliar mediante un efecto óptico el ancho del capilar, el fluido se puede visualizar mejor. Dependiendo del tipo de líquido que se encuentra dentro del capilar, dentro del tubo capilar, este puede tener un rango de temperatura. Así que mientras que el termómetro de vidrio tiene mercurio, tendrá un rango de menos 36, de menos 38 a más 600. Si tiene alcohol etanol, tendrá un rango de menos 80 a más 60. Tolueno de 80 a más 100 y pentano de menos 200 a 300. Algunas de las características de este termómetro de vidrio podemos visualizarla en pantalla, como ser líquido intervalo nominal del termómetro, tener un coeficiente de expansión lineal, no ser opaco, en color para su fácil lectura, no mojar, ser químicamente inerte y así sucesivamente. El termómetro de vidrio está dividido en tres tipos: el parcialmente sumergible, el totalmente sumergible y el completamente sumergible, como se puede visualizar en la siguiente imagen. Hablaremos del termómetro bimetálico. Este tipo de termómetro está fundamentado en la diferencia de los coeficientes de dilatación de dos metales diferentes. Este contiene pocas partes móviles y tiene una aguja que indica los extremos del espiral. El eje y el elemento están sostenidos con un cojinete y el conjunto está construido con precisión para evitar los rozamientos. Este no cuenta con engranajes que exijan movimiento. El rango de funcionamiento del termómetro bimetálico está a una precisión que es de más o menos 1%. Una de sus ventajas es que ya que los líquidos tienen mayor manejabilidad, este tiene un gran abanico de medidas que permite lo que es la lectura. Algunas de sus aplicaciones se instalan en sistemas de control en las industrias químicas o farmacéuticas. Son necesarios para el control de temperaturas en plantas petroquímicas. Se insertan en motores o barcos o maquinarias industriales. En la industria alimentaria son críticos para conocer y controlar la temperatura de determinado proceso. Dependiendo de la aleación del termómetro bimetálico, este tendrá un rango de temperatura, como se puede visualizar en pantalla en la siguiente imagen. El aluminio y el ímbar tendrán un máximo de temperatura de 250, el níquel y el cuarzo tendrán un máximo de temperatura de 600, el bronce y el ímbar tendrán un máximo de temperatura de 600 y el níquel cromo tendrá un máximo temperatura de 1000. El termómetro de bulbo y capilar. Este consiste en un bulbo conectado por un capilar a un espiral. Cuando la temperatura cambia, el gas o el líquido en el bulbo se expande y el espiral tiende a desenrollarse, moviendo la aguja sobre la escala para que indique la elevación de la temperatura. El tipo de señal que emite es mecánica y el funcionamiento de este es de gran importancia para lo que son las lecturas de la medida. Aplicaciones. Las aplicaciones para este tipo de instrumentos son para medios agresivos en química, petroquímicas e industrias de proceso. Empleo universal en los sectores de maquinaria, plantas de proceso, etc. Medición de temperatura sin contacto con el fluido. Montaje en paneles de medición y control. El termómetro de bulbo y capilar está dividido en 4 tipos según su sustancia. Clase 1, líquido, con un rango de temperatura de menos 75 a más 300. Clase 2, vapor, con un rango de temperatura de menos 40 a más 300. Clase 3, gas, con un rango de menos 80 a más 600. Y clase 4, mercurio, con un rango de menos 40 a 650. Termómetro de resistencia. Este tipo de termómetro no es más que un transductor de temperatura. Este opera mediante el cambio de resistencia eléctrica de una sustancia con la temperatura. Estas sustancias generalmente son de metal. Este tipo de termómetro basa su medición de temperatura en un alambre de platino integrado dentro del termómetro. Este alambre o hilo muy fino es de un material
que está hecho de capas aislantes y protegido con revestimiento de vidrio o cerámica. Este termómetro es bastante lento en lo que toma de temperatura se refiere, pero es bastante preciso. La señal que emite es eléctrica. Una de sus ventajas es su alta resistencia y una relación lineal resistencia-temperatura. Algunas de sus aplicaciones son cuando se requiere una mayor exactitud, cuando el rango de temperatura a medir oscile entre los 100 grados y los 400 grados, cuando no se precise una velocidad de respuesta muy alta, cuando se necesite una buena estabilidad en la medida con el transcurso de tiempo. Dependiendo del tipo de termómetro bimetálico, del termómetro de resistencia metálico, este tendrá un rango de temperatura. El termómetro de resistencia de cobre tendrá un rango de menos 70 a más 150, con una precisión de 0.01. El de níquel de más 100 a más 180 con una precisión de 0.5. Y el de platino de menos 200 a más 850 con una precisión de 0.1. Ahora hablaremos de los termopares. En la instrumentación industrial se utilizan diversos tipos de sondas de temperatura. Una de estos tipos es el termopar. Un termopar consiste en dos filamentos de diferentes metales que se conectan entre sí en el mismo punto de medición. Cuando la temperatura en el punto de medición aumenta o disminuye, los electrones de los metales también. Un termopar nunca mide la temperatura absoluta, sino que siempre mide la diferencia de temperatura entre el punto de medición y el punto de conexión. Por lo tanto, los termopares requieren la llamada compensación en el punto frío, que garantiza que la temperatura ambiente de los terminales en la unión fría no influya en el resultado de la medición. Para lograr tensiones térmicas lo más elevadas posibles se emplean combinaciones especiales de materiales cuyas electronegatividades individuales sean lo más diferente posible. Los emparejamientos de metales comunes menos costosos producen un voltaje termoeléctrico más alto. Aplicaciones. Se aplican en la salida de los altos hornos, en las líneas de extrusión y temperatura de moldes de inyección, para controlar la temperatura en los procesos de fermentación, para medir la temperatura en la sangre dentro del cuerpo humano. Aquí en la siguiente imagen podemos ver los tipos de termopares más comunes en los que se puede visualizar que cada uno de ellos contiene un tipo de nombre: K, J, T, E y N. También muestra sus combinaciones de metales comunes y su rango de temperatura. Seguimos con los termistores. Los termistores son instrumentos para detectar la temperatura. Estos están compuestos por un semiconductor centrizado que presenta un gran cambio en la resistencia, proporcionando cambios pequeños en la temperatura. En general, los termistores tienen un coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura. Estos termistores se fabrican con óxido de níquel, manganeso hierro, cobalto cobre, manganeso titanio y otros tipos de metales que mayormente se encuentran encapsulados. El rango de funcionamiento va desde los menos 100 grados hasta los 300 grados. El tipo de señal es del mismo tipo que el termómetro de resistencia, que es eléctrica. Estos dispositivos se pueden clasificar en dos tipos: termistores tipo PTC y los termistores tipo NTC. Algunas de las aplicaciones de estos tipos de termistores son como calentadores en la industria automotriz para proporcionar calor adicional dentro de la cabina con motor diésel para PTC, con dispositivos limitadores de corriente para protección de circuitos como reemplazos de fusibles, también para el tipo PTC, para monitorear la temperatura de una incubadora para los tipos NTC, en la industria del manejo de procesamiento de alimentos para el tipo NTC. También tenemos que tener claro que el coeficiente de temperatura que maneja el termistor es un coeficiente no lineal, lo que lo deja por debajo del termómetro de resistencia, ya que este termómetro es completamente lineal. Bueno, finalmente hablaremos de los termómetros de radiación o pirómetros de radiación. Estos pirómetros
o estos instrumentos se fundamentan en la ley de Stephen Boltzmann, que indica que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia en la temperatura absoluta. Algunas de estas aplicaciones para estos tipos de termómetros son para medir temperaturas en superficie, para medir temperaturas de cuerpos en movimiento, para medir temperaturas superiores a la amplitud de los termopares, cuando es importante la velocidad de respuesta en la variación de la temperatura, donde las condiciones mecánicas acorten la vida de un par termoeléctrico caliente. Aquí podemos visualizar el funcionamiento o la estructura de un pirómetro de radiación y algunos tipos de cómo se puede ver comercialmente. Bueno, ahora hablaremos también de algunos tipos de pirómetros de radiación. Bueno, ahora veremos algunos tipos de pirómetros. Primero, el pirómetro de radiación parcial. Este termómetro mide la temperatura de un sistema en función de la radiación luminosa que éste emite, mientras que el pirómetro de radiación total trabaja captando la radiación espectral del infrarrojo que no es visible al ojo humano. Y el penómetro fotoeléctrico responde a los fotones y radiación del sistema. Estos pirómetros tienen un rango de trabajo. El rango de trabajo del pirómetro de radiación parcial es de 476.85 a 4726.85 Celsius, mientras que el de radiación total es de menos 32 Celsius hasta 1800. Y el fotoeléctrico trabaja de 35 Celsius a 1200 Celsius. Esta clase de pirómetros es bastante usado para la medición de temperatura a distancias, para no tener que hacer contacto con el cuerpo al cual se le va a medir la temperatura. Bueno, con esto concluye nuestra presentación. Esperamos sea de vuestro agrado. Muchas gracias.